500 grados, puro fuego santo y poder, para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir de ti. Una nube de victoria invade toda la iglesia. La previsión de Dios dice que va a llover lenguas de fuego por todos los lados, y de esa bendición quiero salir mojado, mojado y revestido por ese poder. Ahora lo imposible va a acontecer, es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder, es la promesa de Dios. El fuego va a caer por ese poder. Ya comienza a acontecer, debajo de esa lluvia puedo contemplar. Aleluya de aquí, gloria aleluya de allá, inundando los hermanos, bendición en las manos. ¿Sabe, hermano? La Biblia plantea que los que seguimos a Jesús debemos de ser, diga conmigo, sus siervos. ¿Sabe, hermano? El siervo es aquel que no tiene libertad propia. Hay una palabra en el griego que se llama doulos, que significa no se pertenece por naturaleza a sí mismo. Doulos, sino que pertenece a otro. Puesto que acusa, duleo se elimina la autonomía humana, es decir, la propia voluntad. El Señor le dice a Pedro, ¿me amas? Como en la misma pregunta que podíamos estar nosotros ahí. En vez de Pedro, cada uno de nosotros, y que el Señor nos dijera, ¿me amas, fulano? Y la respuesta sería automática y diríamos, Señor, tú sabes que te amo. Señor, yo te amo. Es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Sabe, hermano? Por esa razón el servicio de hoy debe ser por amor. Pues de no ser así, lo que hagamos es descalificado. Muchas veces uno viene a la iglesia sin querer venir a la iglesia. Esa expresión que hay dentro de las casas de los hermanos, o en el trabajo, o en el carro, hoy al culto, como si venir a la iglesia fuera un castigo, como si venir a la iglesia fuera una carga, como si venir a la casa de Dios fuera algo que no nos trajera bendición. Cuando la gente piensa que las cosas de Dios son una carga, y en vez de ser una carga, son un alivio. Alguien compraba un esclavo en el mercado y lo tenía a su servicio. Algunos nacían de padres esclavos y ellos también heredaban la esclavitud. Escuche esto, en el Antiguo Testamento, cuando un esclavo era comprado y tenía hijos, los hijos de ese esclavo pasaban a ser esclavos de su amo. ¿Qué fue lo que heredamos nosotros de aquellos padres que no eran cristianos? ¿Qué heredamos? Maldición. Heredamos droga, heredamos alcohol, heredamos idolatría, heredamos pleito, heredamos contienda, heredamos desobediencia. ¿Qué heredamos de aquellos padres que no eran cristianos? A vivir en desobediencia, a vivir en esclavitud. Pero bendito sea Dios, que tuvo misericordia y que no actuamos como nuestros padres actuaban. Pero no porque nuestros padres nos heredaron lo bueno, sino que vino Cristo a nuestra vida y nos libertó de la esclavitud que nuestros padres nos habían dado. Quizá usted no quiera aplaudir a Dios, pero esa es la verdad. Muchos de nosotros venimos de hogares que realmente no eran hogares y heredamos cosas que no eran de Dios. Pero cuando vinimos a Cristo, realmente Él nos libertó. Algunos se esclavizaban por no tener dinero.
para pagar las deudas, otros porque robaban algo y en compensación por el robo se esclavizaban. Sin embargo, todas las formas de esclavitud eran despreciadas por los mismos esclavos. Ninguno era feliz en el estado que se encontraban, pero hay dos sistemas para ponerlos en consideración, que es la esclavitud. El esclavo romano. En la sociedad romana el esclavo no existía como persona. Al esclavo se le llamaba el instrumento parlante. Para distinguirlo de los animales llamados instrumentos mugientes, bestias de carga, y de los instrumentos mudos, herramienta. Para él el derecho no existía. El amo tenía la potestad sobre el esclavo de manera absoluta y disponía aún de su vida. Le cambiaba el nombre. El esclavo era aislado de toda relación con el amo, no podía compartir ni la más mínima cosa con él. Los castigos por cualquier causa eran maltratados con azotes, latigazos. Si robaba algo les quemaban las manos, los que hablaban se les quemaba la lengua. ¿Sabe por qué hago la pausa, no? Los que se fugaban y eran recapturados les quemaban la cara o por último lo crucificaban. Por último, el esclavo romano moriría sin nada, en una desgracia total. Por eso en esa sociedad nadie quería servir, sino mandar. Eso pasa en la iglesia. Todo el mundo quiere mandar, pero nadie quiere servir. Toda oveja dentro de una iglesia piensa que tiene la capacidad y el derecho de decir, yo sé, yo puedo, yo creo que se debería de ser así. Imagínense que un esclavo romano no tenía derecho absolutamente de nada, no era dueño de sí mismo. Si andaba en chisme le quemaban la lengua. Si robaba, le quemaban las manos. Si escapaba, le quemaban la cara. Y si estaba más grave la cosa, lo crucificaban. Quiere decir que no tenía derecho absoluto. Un esclavo era alguien que era comprado por los romanos y estaba a disposición exclusiva de su amo. Lo que le dijera, quisiera, debería de hacer, porque si no tentaba contra su propia vida. Ahora, usted y yo tenemos un amo que no es como los romanos, que es todo lo contrario, que nos ha enseñado cómo ser y cómo es él. Ahora, el esclavo judío, en Levítico capítulo 25 del verso 39 al 40 dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres será restituida. El esclavo judío era diferente. Iba a ser como esclavo, pero lo iba a tratar diferente. Y cuando se cumpliera el jubileo, los 7 años, iba a quedar libre. Y todo lo que había perdido le sería restituido. Ahora, la situación del siervo israelita era completamente distinta a la de los demás esclavos. Había un mandato de Dios de cómo se debía de tratar al esclavo hebreo. No se le podía maltratar. No se le podía dejar ir con las manos vacías. El esclavo israelita podía liberarse en el momento que dispusiera de la cantidad necesaria para ser rescatado. La esclavitud hebrea era una esclavitud con esperanza, pues cada 7 años había libertad para todos los esclavos.
Además, el esclavo hebreo, cuando quedaba libre, no salía pobre de la casa del amo, pues Dios le ordenaba que compartiera que la bendición del Señor que les había dado. ¿Qué diferencia con el esclavo romano? Que no tenía derecho a nada, que le quitaban todas sus posesiones. Y yo me pregunto, ¿cómo llegamos nosotros cuando llegamos a la iglesia por primera vez? Veníamos de una esclavitud romana, que no teníamos derecho de nada y que habíamos perdido absolutamente todo. Mas, sin embargo, el Señor nos libertó. Y no conforme con eso, tampoco nos ha dejado con las manos vacías. Por eso a veces es incomprensible, inadmisible de entender y de comprender cuando las personas vienen a la iglesia sabiendo de dónde fueron sacados, sabiendo de dónde fueron libertados, sabiendo en la condición donde Dios los encontró y donde estaban, y que hasta el día de hoy no puedan reconocer que lo que tienen, que lo que son y de lo que pueden llegar a ser es porque Dios los libertó de la esclavitud y les puso en sus manos cosas que jamás hubieran tenido. Ahora, pensando en el esclavo, ¿qué pensaría el esclavo cuando llegaba donde el nuevo amo? Le esperaban 8 años de duro trabajo, los rayos del sol se apagarían en su espalda. En medio del cansancio, en vez de reposo, él esperaba encontrar una voz déspota que le diría: siervo malo, solo hiciste lo que te mandé. Pero las cosas resultaban distintas porque el amo resultó ser amable. Le hablaba con confianza, no lo golpeaba ni lo insultaba. Lo trataba como un huésped, le permitía tener una familia, esposa, hijo. Le da un lugar digno donde vivir dentro de su casa, le invita a sentarse a su mesa y además allí tiene todo: su esposa a la que ama, sus hijos, sus cosas y el afecto de un amigo que parece un padre. Me estoy acordando de Abraham, que tenía un criado. Y ese criado de Abraham era responsable de todo lo que Abraham tenía. E imagínese que Abraham, en un diálogo con Dios, cuando Dios todavía no le daba la promesa de Isaac, es decir, no iba a concebir todavía: mi criado va a heredar todo. Para que usted vea cómo es la mente de un israelita y de un romano. Abraham vendría a representar a Dios y los romanos, en este caso, a Satanás. Ahora, la decisión del esclavo: ¿cómo dejar a alguien tan generoso? Él ama a su familia y a su señor. Todo el trabajo de 6 años está ahí. Pero la libertad está cerca. De pronto, en medio del dilema, el esclavo decide: mi señor, yo no te dejaré. Yo te amo. Y todo lo que amo está aquí. Además, está dispuesto a ser esclavo por amor. Cuando llegaba el tiempo del jubileo, el esclavo hebreo, según la palabra de Dios, tenía el derecho de quedar libre, de irse donde él quisiera, de llevarse a su esposa y a sus hijos y no irse con las manos vacías. Pero casi el 90% de esos hombres no se iban del lado de su amo, porque todo lo que ellos tenían, incluyendo su amo, estaba ahí. Quiere decir que aunque ellos eran esclavos, era solamente algo simbólico, porque no los trataban como esclavos, ni se sentían esclavos. Comían en la mesa de su amo. Su amo les permitía tener familias, hijos. Su amo compartía
las ganancias que tenía. Nunca se sintieron como esclavos. Se sintieron como parte de la familia. Ahora, la pregunta es, cuando yo vengo a Cristo, en la condición que yo llegué antes de conocer a Jesucristo, venía azotado, venía golpeado, venía maltratado por la vida. Mas, sin embargo, Dios me recibió como hijo y ha compartido las bendiciones de Él. ¿Cuál debería de ser? ¿Cuál debería de ser nuestro accionar? Siervos por amor. Por eso el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? ¿Verdaderamente me amas? Yo tuve una conversación muy interesante con alguien donde la palabra amor y te quiero son palabras que salen de nuestra boca. Te amo, te quiero. Eres todo para mí. Tú no sabes cuánto te amo, pero son palabras. Solamente palabras. Porque al mínimo detalle, al mínimo error, al mínimo, digamos, fracaso, ese amor se transforma en odio. Ese te quiero se transforma en rencor. La Biblia dice que sobre todas las cosas es el amor. El amor de Dios es tan grande que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. El amor de Dios es tan grande que estando en la cruz del Calvario dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es amor. Aunque le pagaron con odio y con rencor, Él dijo que los amaba y que nos ama. Por eso cuando las personas dicen te amo, te quiero, solamente son palabras. El amor se demuestra. El amor testifica que realmente amo a alguien. Si yo digo que amo a Dios, entonces lo debo de demostrar. Si yo digo que estoy dispuesto a soportar los vituperios de Jesucristo, entonces lo tengo que demostrar. Si yo digo que amo a la iglesia, lo tengo que demostrar. Si yo digo que amo a mi pastor, lo tengo que demostrar. Si yo digo que amo a mis hermanos, lo tengo que demostrar. Si yo digo que quiero perseverar en el evangelio, lo tengo que demostrar. Porque si no, solamente son palabras. Palabras que se la lleva el viento, que se pueden acomodar muy bonita. La frase puede quedar muy bien, pero solamente es una frase. El esclavo va con gusto a que le rompan la oreja. No tengo tiempo para explicar eso, pero cuando eran esclavos, le hacían un agujero en la oreja con una lesna y lo ponían contra un palo y ahí le atravesaban la oreja. Y eso está en el Nuevo Testamento. El profeta Jeremías es un buen ejemplo de lo que es ser un siervo de Dios. Jeremías 27 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido más fuerte. Fuiste que yo y me venciste cada día. He sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle todos mis amigos, miraban si claudicaría, quizás se engañara, decían y prevaleceremos contra él y tomaremos de él vuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán.
y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ve los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que se fueran de su lado, Pedro dio la respuesta que todos sabemos tener ante Dios. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Él le dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El siervo que es por amor, sigue a su Señor, sigue a su amo. El amo de su alma y el amo de mi alma se llama Jesucristo. El que nos rescató de nuestras concupiscencias y de nuestros pecados se llama Jesucristo. El que nos sacó del mundo y nos puso en la iglesia se llama Jesucristo. El doctor de su sanidad se llama Jesucristo. El abogado, el defensor de su causa se llama Jesucristo. El que le dio el Espíritu Santo a usted se llama Jesucristo. El que perdonó sus pecados se llama Jesucristo. El que lo ha bendecido a usted espiritualmente y económicamente y el que lo ha sostenido hasta aquí se llama Jesucristo. Ahora la pregunta es si usted realmente lo ama. Entonces, si su respuesta es sí, demuéstrelo. Demuestre que ama a Dios. No con palabras, sino con hechos. Con hechos. Como un hebreo quedaba libre y no se iba. Señor, todo lo que tengo es aquí. Y sinceramente, todo lo que llegamos a poseer ha sido de parte de Dios. La bendición económica, la bendición espiritual, la bendición familiar ha sido por Dios. ¿Cómo no he de demostrarle a Dios que le sirvo o que soy siervo por amor? Hay gente que pareciera que prefiere volver a la esclavitud nuevamente. Hay gente que dilata entre dos pensamientos, si servir a Dios o servir al diablo. No se sabe a quién sirve. Debemos de servir a Dios, porque Él nos ha demostrado ser fiel en la condición que nos encontró y en la condición que nos tiene hoy. Por eso, si vamos a ser siervos del Señor, tenemos que ser por amor. Y ese amor lo debemos de demostrar, no como la gente dice, te amo. Dice te amo y después dice te odio. Dice te amo y después traicionan. A muchos deberían de hacerlo como hacían los romanos. Los romanos no tenían piedad. Inclusive la Biblia dice, en la ley romana, un esclavo romano, por eso está ahí. Si alguien te pide una milla, llévala 2. Todo esclavo tenía que llevar una milla. Pero si le pedían otra, tenía que llevarla también. Porque era un esclavo, no tenía derecho. Yo solamente quiero hacer remembranza ya para ir terminando. ¿Qué derecho teníamos muchos de nosotros cuando no teníamos a Cristo? No teníamos ningún derecho. Empezábamos a beber hasta que quedábamos tumbados por el alcohol o la droga. Vivíamos en un total desorden, sin esperanza. Vivíamos en un absoluto caos de esclavitud, sin ningún derecho. El que controlaba nuestras vidas era Satanás. El que dirigía nuestras finanzas era Satanás. Mucho de lo que
no conocían a Cristo, antes de conocer a Cristo, trabajaban de lunes a viernes y el sábado ya no tenían dinero. Ahora trabajan de lunes a viernes y tienen dinero hasta la otra semana que sigue. No porque sean buenos, ni por inteligencia, ni por sabiduría, sino que la gracia divina tocó esa puerta, tocó ese corazón. El mensaje llegó a esa vida y Dios se glorificó y Dios hace sobreabundar todas las cosas. Pero para muchos se nos ha olvidado eso. Se nos ha olvidado que salimos de la esclavitud para ser libres. Y como el Señor le dijo a Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y cuando le preguntó la tercera vez, ¿se puso triste? Sí, se puso triste porque el Señor, aunque a usted le parezca mentira, aunque nosotros abramos la boca y digamos que amamos a Dios y que Dios es todo, Dios conoce el corazón del ser humano. Yo puedo estar diciendo que amo a Dios y que Dios es todo para mí, pero dentro de mí Dios sabe quiénes somos. ¿Y sabe cómo uno se da cuenta cómo es la gente? Por los actos, por los comportamientos, por las actitudes, por el servicio. Cuando un hombre y una mujer están enamorados de Jesucristo, Dios es primero en todo. Es primero en la oración, es primero en congregarse, es primero en la iglesia, es primero en todo, porque es el centro de su vida. ¿Por qué los hombres y mujeres se empiezan a quejar acerca del amor en la pareja? Porque cuando eran novios hablaban hasta las 2 de la mañana, pero ahora que están casados a las 9 ya están durmiendo. Porque cuando eran novios tenían detalles, compraban regalos, compraban rosas, compraban chocolate, compraban tarjetas, pero ahora que están casados, ni siquiera una tarjeta. Entonces la mujer o el hombre dice, ¿pero qué pasó aquí? Si cuando éramos novios tenías todos los detalles del mundo, pero ahora que estamos casados no hay ningún detalle. Lo mismo sucede en el Evangelio. Cuando uno estaba enamorado de Jesucristo, cuando uno estaba en el primer amor, no faltaba un culto. Llegaba temprano a la iglesia, estaba dispuesto a servir, todo le parecía bien. Cada culto alababa y glorificaba a Dios, cantaba, saltaba, alababa, servía. Pero ahora que ya tiene tiempo en el Evangelio, llega tarde a los cultos, falta a los cultos, no tiene gozo en los cultos. ¿Qué es lo que está pasando? Si el amor de Cristo sigue siendo el mismo por siempre y por los siglos de los siglos, si el Señor nos libertó de la muerte y del pecado para traernos a su casa, para darle honra, gloria y alabanza. Y la pregunta es, ¿dónde está el amor de Dios? Porque el verdadero siervo que sirve a Dios por amor, no se le acaba el amor. Es como aquel que dice que está enamorado, pero dejó de amar. Y la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Cuando uno ama, ama hasta que la muerte lo separe. Y el amor de Cristo va a estar con nosotros por la eternidad. El amor de Cristo se está moviendo hoy en día. Por eso vino a este mundo a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Por eso le dijo a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Si usted ama a Dios, deje que Dios lo pastoree. Si usted ama a Dios, demuéstrele a Dios que lo ama. No de boca, porque de boca se dicen muchas cosas. Son los hechos lo que demuestran que amo a Dios. Si yo amo a Dios, no me voy a molestar porque me digan que tengo que venir temprano a la iglesia. Si yo amo a Dios, me voy a corregir que tengo y que debo de entender que debo de vivir en santidad. Si yo amo a Dios, voy a entender que necesito más oración y más lectura y más ayuno y más vigilancia en mi vida espiritual, porque yo amo a Dios. Si yo amo a Dios, voy a estar dispuesto a servirle a mi amo, como el hebreo. Que cuando llegaba el tiempo del jubileo, ya cuando estaba en el año sexto, ya iba a ser el séptimo, él ya iba a quedar libre y su amo le decía, mira, ya se va a cumplir el año, tú vas a quedar libre. Amo, yo quiero que me marques.
porque todo lo que tengo y todo lo que quiero está aquí. Hay mucha gente que es feliz por no venir a la iglesia. Hay mucha gente que es feliz faltando a la iglesia. Pero un día la iglesia no va a estar. Y la iglesia verdadera va a estar en las bodas del Cordero. Y ese día la gente va a llorar, va a gemir, va a desear la muerte. Lea el libro de Apocalipsis y no va a morir. Porque Dios solamente va a levantar a los que le aman. Y a los que están dispuestos a darlo todo por la causa de Él. Por eso, hermano, en esta noche yo le digo y lo aliento, las mismas palabras que Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Si amamos a Dios, hagamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Puro fuego santo y poder para hacer enfermedades desaparecer, para hacer al enemigo huir.